Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Aquí estamos una ocasión más en Fiesta Pagana, esta vez la número 56, en la que vamos a hablar acerca del programa de Benji, Lagrimita, Lanzarín, Mojoy, que llevó a cabo el día 13 de este mes de febrero de este año 2023. Bien, hoy el programa sí que va a ser algo largo, aunque yo lo voy a acortar lo más posible, ya que la última parte, a partir de una hora, básicamente carece ya para mí de importancia. Es decir, lo importante son los primeros, es decir, porque es decir, cuando es una de las visiones que tuvieron los diferentes autoridades, profetas principalmente, eh, y entonces vamos a hablar él contó las experiencias de ocho personas, es decir, de ocho profetas, de ocho autoridades generales, eh, pero yo principalmente voy a hablar de la primera, Watts, y de Boyka Packer. Es decir, de Albert Smith, pues no voy a hablar, que es una persona un profeta bueno, que tuvo un sueño y ya está. Y soñó que decían sus parientes, ¿qué has hecho con mi nombre? Entonces esos sueños lo ponen como si fuera una revelación, un milagro. Es decir, lo que es algo que ya hemos hablado en otros episodios, en otros capítulos, entonces no voy a tratarlo aquí. Bien, en algún momento me pondré las gafas, ¿eh? Que tengo aquí, porque tengo aquí apuntes en mi libro, en mi libreta, perdón. No es un libro, es una libreta, un cuaderno, o también llamado. Entonces, tengo aquí algunos apuntes, y, y bueno, el tema ya digo, él lo llama la visiones, pero el título del programa de la noche de hogar es Cuando los profetas hablan o algo así. Y entonces, con respecto a esto de cuando los profetas hablan, a mí me ha acordado un poco de unas palabras que lo vamos a ver. Sí, ahora voy a compartir con pantalla, eh, y es acerca de un discurso que dio el Elden eh, Néstor Tanner o algo. En fin, es decir, bueno, comparto pantalla y vemos, y comento conforme lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla. Bien, lo de cuando los profetas hablan o eso, los demás callan, está en La Leona de junio de 1980 en español, ¿eh? ¿Eh? Y además, si lo veis, es el primer artículo, el presidente N. Eldon Tanner, eso, N. Eldon Tanner. ¿Eh? Y, el discurso de que se va a basar aquí el, sí, lo que se me vino a la cabeza cuando eso de cuando el profeta habla, ¿no? Por el tema principal de Benji. Pues es que me acordé enseguida porque él también lo da que cuando un profeta o una autoridad general, pero vamos, básicamente él trató sobre ocho personas y de la casualidad que eran profetas. Bueno, entonces, dice, cuando él habla, es decir, no se puede decir nada. Entonces he preparado, es decir, algunos asuntos y en un principio, es decir, está la pregunta de por qué el presidente Tanner dice cuando el profeta habla el debate ha terminado, y esto corresponde a la carta de Jeremy Runners, que está aquí abajo, carta de Jeremy Runners,
para que lo veas sobre ya. ¿Eh? La carta en inglés, está en inglés, pero bueno, luego también está en español, que es la carta del director del SEI, de Jeremy Holmes, Letter to a Test Director del año 2013. No, y entonces nos dice aquí Fire Mormon, Fire Mormon es uno de los apologistas de la Iglesia Sud, que defienden las ideas y intentan sacar de mentira verdad. Bueno, entonces dice, ¿por qué el presidente tal dice tal? Dice, la declaración del presidente tal se refería a varias cuestiones morales específicas. Solucionado. Como se refería a eso, y entonces lo dice, el doctor le dijo una vez, cuando el profeta habla, el debate ha terminado. Un crítico de la Iglesia incluso va tan lejos como para decir algunas cosas que son verdad, no son muy útiles. Eso lo dijo Boyka Park. Está mal criticar a los líderes de la Iglesia, aun cuando la crítica sea cierta. El espionaje y la vigilancia sobre los miembros, los intelectuales son peligrosos. Cuando el profeta habla, el debate es sobre la obediencia es la primera ley del cielo, políticas y prácticas que usted esperaría encontrar en un sistema totalitario como Corea del Norte o 1984, es un libro de George Orwell, no del Evangelio de Jesucristo. Y continúa, el presidente Tan está hablando de varios temas morales específicos que se esboza en su charla. Él no está abogando porque uno no debe pensar por sí mismos. ¿Por qué debería haber ningún debate sobre las cuestiones morales que están confundiendo al mundo de hoy? Desde el principio Dios ha hecho su posición muy clara en la relación con el matrimonio, Y luego, para ganar esta riqueza, muchos participan en los debates sobre cuestiones morales, el alcohol, el tabaco, y ya está. Entonces, luego aquí termina. Debemos convertir todo esto, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Ya que los estados, cuando el profeta habla, el debate ha terminado. Y ya está justificado el tema, ¿no? Ya está justificado el tema. Y eso es la cosa. Y es, sí, y es preocupante. Y es preocupante. En fin, simplemente, si no voy a extenderme mucho. Bueno, sí, y luego hay una página de Mormosofía, que intenta un poco ir un poco más para allá. Dice, cuando los líderes hablan, se acabó el momento de pensar. Segunda parte. Cuando los líderes hablan, se acabó el momento de pensar. Caso de estudio 2, Red Small, Herbert J. Grant. Herbert J. Grant fue también un profeta, ¿eh? Además que fue el que fue amigo de los nazis. Bien, nos dice, como siempre, que me propongo tratar un tema controvertido, debatible, y allanaré el camino con la batería o andanada de declaraciones autorizadas. Todos pertenecen a profetas y apóstoles en funciones al momento de emitirla, por lo que espero pueda ayudarle a dejar claro mi punto de vista. Todos tienen el privilegio de pensar por sí mismos en cualquier asunto de ciencia. No tenemos la disposición, aunque tuviésemos el poder, de privar a nadie de ejercer la libre independencia de su mente que los cielos tan graciosamente han otorgado a la familia humana como uno de sus dones más preciados. Y esto lo dijo José Smith, Enseñanza de los Profetas, en la página 49. Pregunto, ¿en alguna ocasión ejercí compulsión sobre cualquier hombre? ¿No le he otorgado la libertad de no creer cualquier doctrina que enseñara si le pareciera bien a él? Entonces esto es de José Mí, historia cuenta de la historia de la Iglesia. Las grandes masas no piensan ni actúan por sí mismas. Encuentro en demasía esta grosera ignorancia entre el pueblo escogido de Dios. Y estos son de los discursos de Brigham Young. De George B. Q. Cannon. No pongan, hermanos, su confianza en el pensamiento de un hombre, ya sea obispo, apóstol, presidente. Si lo hacen en alguna ocasión o lugar, ellos harán algo mal o que parecerá mal y su apoyo habrá desaparecido. Hablamos sobre obediencia, pero requerimos a cualquier hombre o mujer que obedezca de modo ignorante los consejos que recibe. ¿Lo requiere la primera presidencia? No, jamás. Joseph F. Smith. Esto es de Jan W. Penrose, a un apóstol. Dijo, el presidente Whitworth Woodruff es un hombre de sabiduría y experiencia, y lo respetamos, pero no creemos que sus creencias personales o declaraciones sean revelaciones de Dios. Y cuando así dice el Señor, sale de su boca, los santos lo investigan, no cierran los ojos, lo toman como una píldora. Y así tenemos más comentarios de Charles W. Penrose,
Esto de David O. McKay, es nuestra responsabilidad proclamar la verdad de que cada individuo es un hijo de Dios y por tanto su vista que tiene derecho a la libertad de pensamiento y libertad de expresión. Bueno, y todo esto viene a colación de que tiene derecho a opinar y no solamente cuando dice, cuando dice el Tanner que cuando el profeta habla ya se acabó el debate. Se puede seguir debatiendo, ¿eh? Y luego, bueno, y luego voy a terminar con esto, con lo que dijo Uwe Grant, ¿eh? Dijo, hay ya demasiada gente en el mundo deseosa de dar como verdad cualquier cosa que aparece impresa en su libro, pues declarada desde un púlpito. Y yo voy a aquí añadir, voy a dejar de compartir pantalla porque ya no nos hace falta esto. eh, lo que dijo el de OAS en octubre del 2019, y luego es algo que voy a poner varias veces, ¿eh? Porque quiero que dejarlo patente, ¿eh? Porque está bien claro, porque quiero recordar lo que dijo el de OAS. La única cosa que me ha gustado del de OAS, y lo dijo para matizar muchos pensamientos y para desacreditar también a muchos profetas, en que el profeta que más se ha desacreditado está de la historia de la Iglesia es Brigham Young, que eso ha quedado bien claro. Es decir, las ideas de Brigham Young básicamente las han echado todas por el suelo, porque Brigham Young habló de Adán Dios, del sacrificio por sangre, el sacerdocio de la gente de color, entre otros, en fin, habló de muchas cosas. Entonces, básicamente todo lo que diga Brigham Young no se le considera como sabio o como revelación, sino que, sí, pensar, él sale a una conferencia general, dice lo de Adán Dios o lo de sacrificio por sangre, pero dice, no, lo dijo como una idea personal, no era una revelación. Y así todo, es decir, es muy fácil coger y decir, y ahora esto es bueno, pero después como ya no es tan bueno, ahora es malo. Es decir, el sacerdocio a la gente de color se fue prohibida y no fue permitida eh, hasta el año 1978. Y entonces yo no sé si conocéis cómo el quórum de los 12 acepta las cosas, veréis. Y sale en los testimonios de los papeles de tipo Wikimedia, ¿no? Es decir, sí, el Wiki Mormón que llaman, es decir, están en pesquisas mormonas. Entonces yo no lo voy a repetir. Bueno, entonces hay un testigo sí, un historiador, es un historiador, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, uno de los últimos historiadores de la Iglesia. Y entonces él dijo cómo llegan a una revelación las autoridades generales. Y es que se juntan, se reúnen en quórum, y entonces dicen, ¿qué hacemos con el sacerdocio de la gente de color? Entonces se ponen a votar y deciden que no es el momento. Pero llega el año 1978, eh, han construido un templo en Brasil, es un país de gente de mayoría de color, más otros problemas económicos y sociales, y entonces dicen, ahora ya es el momento de que demos el sacerdocio a la gente de color. El profeta es Spencer W. Kimball. Pero esa es la forma en que, ya digo, en que se aceptan los cambios. No es que tengan revelación, sino que proponen temas, entonces deciden, es decir, como si fuera un parlamento político, entonces yo traigo una idea y entonces la aprobamos o no. Y la gente, y los desafíos de la gente de color hasta el año 78, 1978, no fue aprobada. Entonces dijeron, ha tenido el profeta una revelación, y etcétera, etcétera. No, es verdad, no tuvo una revelación. Eso ya venían, son temas que venían de tiempo atrás. Y ahora están con el asunto del colectivo LGTBI y todo eso, y están debatiendo y no llegan a la conclusión porque chocan con la declaración de la familia, porque para ellos, y me parece muy bien, yo también veo que
Ojo, a mí también me parece bien que el matrimonio sea compuesto por un hombre y una mujer, pero es mi pensamiento, porque yo tengo un concepto de heterosexual. Es decir, yo soy hetero, entonces tengo un pensamiento heterosexual. Eso no quiere decir que no me parezca bien que un hombre se case con un hombre o una mujer con una mujer o haya personas que digan que soy una mujer dentro de un cuerpo de un hombre y sea transexual. Pero no, eso es estupendo. Mientras no interfiera en mi vida personal, mientras no interfiera en mi vida personal y yo tengo amigos que que son gays o son homosexuales y me llevo muy bien con él, estupendamente, hablamos, conversamos como es un amigo. ¿Pero por qué? Porque es un amigo, una persona con la que yo hablo, no tengo una relación, digamos, personal. Entonces, y él se casa y me invita a su boda, pues yo voy tranquilamente y felicito al novio y como si fuera una boda entre un hombre y una mujer, lo mismo. Para mí es igual. Pero yo, en ¿eh? mi idea personal es el matrimonio, con respecto a mis vivencias, es entre un hombre y una mujer, porque es lo que nos han enseñado. Pero ahora, que un hombre quiere casarse con otro hombre porque le gusta y los dos sienten lo mismo uno por el otro, aplaudo y me parece bien. ¿Vale? Bien. Bueno, pues como yo decía ahora voy a poner lo que dijo el Elder Oates en octubre de 2019 y ya digo que es un vídeo que voy a usar repetidamente a lo largo de este programa. En cuanto a todo esto, es importante recordar las sabias advertencias de los elders D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson en mensajes de conferencias generales anteriores. El elder Christofferson enseñó: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la iglesia. En la conferencia siguiente, el elder Anderson enseñó este principio. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Bien, una vez hecho la introducción, ya vamos a entrar con el programa. Entonces, a continuación, vamos a oír a Benji y nos explica un poco de qué va a ir el programa. Le escuchamos y comento. Adelante, Benji. Pero deben de recordar, hermanos, y todos debemos de recordar que los apóstoles también son testigos especiales de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Todos quizá podemos ser testigos de que hay un Cristo a pesar de que no lo vemos, pero cuando añadimos el adjetivo calificativo de testigos especiales, hermanos, sube de rango, sube de tono la aseveración. No estamos hablando de un testigo quizá común, estamos hablando de un testigo específico, especial, con la autoridad de hablar de otra manera, de cosas que generalmente el ser humano no puede ver. Amigos, y el día de hoy vamos a estar repasando aquellos apóstoles que lo hicieron, incluyendo aseveraciones de profetas modernos. Bueno, pues ya habéis visto, es decir, ya sabemos un poco de qué va esto, que ya digo que es de las visiones, entre comillas, porque algunos tuvieron más de una visión, es decir, acerca de Jesucristo y demás.
sobre esto sobre ello voy a hablar al final, es decir, sobre Jesucristo hablaré al final. Pero, pero vamos, es decir, eh, sobre Oax, eh, voy a hablar un ratillo, porque es un personaje, digamos, peculiar. Es un personaje peculiar, ya que, eh, hubo una época en que defendió a la Iglesia a capa de espada. Y voy a mostraros en qué lo defendió. Voy a compartir pantalla y lo vemos. Aquí. Y principalmente el de Oath, y tiene que ver con también esto de la carta de Jeremy Runnels. Entonces, vamos a ver aquí un poco de los orígenes de los documentos de compra de la iglesia, es decir, la carta a Salamandra, principalmente donde pone Salamandra y Salamandra, de Matt Coleman, que fue un estafador que luego usó bombas y mató a dos personas y luego se intentó suicidar él, pero no tuvo suerte. Entonces, dice, el registro histórico es claro que la iglesia no hizo nada para ocultar la carta de la salamandra de Holman, a pesar de que a algunos les parecía plantear problemas para la historia de la iglesia de los orígenes, ¿no? Un crítico afirma que la iglesia quería la carta salamandra de Holman con la intención de suprimir o esconder la historia. Es decir, entonces dice, el 3 de enero de 1984, Holman trató de persuadir tanto al presidente Hinckley y al departamento histórico de la iglesia para comprar la carta salamandra. Ambos declinaron. Y aquí está eso. Bueno, luego aquí vienen las conversaciones y tal y tal. Entonces, el presidente Hinckley en un principio se negó a comprar la carta de la salamandra. Pero vamos a ver qué pasó con ella. Entonces dice, entre enero y abril de 1984, Stephen F. Christensen compra la carta salamandra y la dona a la iglesia. Entonces, el 6 de enero de 1984, Stephen F. Christensen compra la carta salamandra por $40,000. Entonces, el 7 de marzo emite un comunicado de prensa. Es cierto que yo soy el dueño de la carta escrita por Martin Harris a William W. Fest con la fecha del 23 de octubre de 1830. Si bien se espera que la carta es auténtica, profesionales aún no han hecho pruebas. Antes voy a liberar transcripciones y fotografías del documento al público. Es decir, que dio a conocer parte de la carta. Deseo determinar primero la historicidad primero, tanto como sea posible, es decir, comprobar que sea cierto. Por lo tanto, he buscado ayuda y asesoramiento de historiadores competentes para que me ayuden a determinar la fiabilidad del contenido de la carta. Hasta que la investigación no se haga público y las pruebas progresen, no lo daré a conocer. Entonces, en abril de 1985, Stephen F. Christensen, que había comprado la carta Salamandra de Holman, el 6 de enero, donó a la iglesia en la carta, y el presidente Hinckley la aceptó. Y bueno, luego el 25 de abril de 1985, el periódico Choose News publicó el texto completo de la carta Salamandra. Y a la primera versión incluyó un comunicado citando al presidente Hinckley. Nadie, por supuesto, puede estar seguro de que Martin Harris escribió el documento. Sin embargo, en este momento aceptamos el juicio del examinador, del experto, que no hay ninguna indicación de que sea una falsificación. Esto incluye la posibilidad de que pudo haber sido forjada en el momento en que la iglesia tenía muchos enemigos. Sin embargo, un documento interesante de los tiempos. 23 de junio de 1985, el presidente Hinckley en una misión Chimene, es decir, en una misión de anuncio para los jóvenes en la manzana del templo, yo sabía que habría un gran alboroto. Es un interesante documento cuya autenticidad no estamos seguros y nunca lo podremos estar. Esto lo dijo el... Bueno, y aquí vamos con el Leonard Oath. 17 de agosto de 1985. El Dallin H. Oath habló a las cuestiones planteadas por los documentos. Hasta ahora no sabían que eran falsificación. Los lectores deben ser escépticos acerca de la autenticidad del documento. Esto dijo el Dallin Oath.
alguna noticia reciente sobre la evolución de la historia de la Iglesia en su posición afirmación científica, como que pueda demostrar la autenticidad de la carta. Tanto expertos aficionados a la mayoría nosotros tenemos una tendencia a ser bastante dogmáticos sobre los llamados hechos científicos, es decir, tenemos ciertas dudas. Desde las noticias escritas no son inmunes a esta tendencia. Noticias basadas en supuestos científicos deben ser leídos todo con cierto escepticismo. Es decir, todavía no es seguro que... Es decir, básicamente es lo mismo que está pasando ahora con la fotografía que han dicho de José Smith, de Pepillo Smith. Todo el mundo dice es verdadera, pero la iglesia dice "Mm, no, somos reacción, no podemos, no, puede que sea verdad, puede que sea verdad, pero me da que no. Y no la han aceptado, la fotografía de Pepillo Smith. Bueno, y luego ya cuenta lo de Holman y decir lo que tuvo más así a Stephen Christensen y a Kathy Sweet. Holman se hiera a sí mismo. Después de una búsqueda exhaustiva del archivo, la iglesia niega que posee la historia de Oliver Calderis. Sería entero al día siguiente que Holman era la fuente de un modo que existía una historia así. La iglesia en el 87, la iglesia metió un comunicado en medio de de confesión de Holman y en entrevista con el fiscal. Y el 6 de agosto de 1987, el de Watt da un discurso a la Universidad de Brigham Young en el episodio de Holmes, los medios de comunicación y comportamiento de la comunidad académica. Y efectivamente, y luego Hinckley admitió que Holman la había engañado. Bien, esto es lo que, digamos, esto es lo que dice. Pero hay... y ya digo, esto lo he puesto básicamente para demostrar que de dónde salió, que está en respuestas a inquietudes y preguntas de los profetas de una carta a un director de sede de Jeremy Irwins. ¿Vale? Entonces, aquí. Entonces, la respuesta a la afirmación, la siguiente es la defensa de Oz en 1985 de la Carta de Salamandra. Entonces, el autor de la carta donde entonces hace la siguiente afirmación. Y la respuesta de forma muy, digo, de los apologistas, dice, el discurso de Oar no está ofreciendo la defensa de la carta Salamandra, ni está indicando que él cree que la carta Salamandra era real legítima. La presentación fue un imposio al director del seminario instituto. El de Oas comienza afirmando, mis compañeros maestros, en los 6 meses que ha ocurrido desde que acepté esta invitación, se han producido una oleada de entusiasmo por la historia de nuevas historias y de la Iglesia y biografía que se están publicando a un ritmo sin precedente. En documentos hasta ahora desconocidos que llevan los nombres de los líderes de la Iglesia temprana actual están llegando sucesivamente. Los expertos están estudiando su autenticidad. Los estudios debaten su significado. El de hoy es realmente alentador el escepticismo de lo que está haciendo. Sí, es escéptico a lo que habla. Pero lo cierto es que él leyó la carta Salamandra y bueno, usó lo que se conoce la defensa pasiva. Esto es, yo te digo, esto la carta Salamandra, los expertos dicen que es verídica, que es verdadera, pero que hay a lo mejor alguna posibilidad de que no lo sea. Yo os digo, la carta la tenemos, la aceptamos, pero somos un poco, hay alguna posibilidad mejor de que eso, sí, hay que esperar a ver, demostrar que de verdad es verdadera, Sí, defensa pasiva. Entonces, básicamente, sí, es decir, intenta quitar hierro al asunto de Jeremy Irwins en lo referente a la carta de Salamandra. Pero en el de Oach fue la persona que dio la cara, no la dio el profeta, aunque el profeta dijo, yo siempre creí que no era verdadera.
pero el de Oas, con respecto a la gente, eh, fue el que dio la cara. ¿Eh? Y bueno, esto es decir, entonces, a mí me venga ahora Benji, ya, espérate, ¿qué hacemos aquí? Vamos a dejar de compartir pantalla. Que a mí Benji me venga diciendo que en el DOAS tuvo una visión y etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, a mí, después de que Dios salió a dar la cara, sí, carece, para mí, en mi opinión, de lo que diga el de OAS, carece de credibilidad. No por esto, sino por cómo se hizo las cosas. Hay quien dirá aquí que fue un títere, fue un peón de la iglesia. Puede ser, pero ahora está como primer consejero de la primera presidencia y sigue actuando lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver otro extracto de la noche de hogar de Benji. ¿Eh? Y adelante, vídeo. ¿Y las reuniones locales no dicen más acerca de los milagros que hemos visto? En primer lugar, el elder Dallin H. Oaks admite que los milagros siguen existiendo, hermanos. Eso también lo hemos comentado en otras noches de hogar. Y hace la retórica el presidente Oaks diciendo, ¿por qué no los comentamos en las noches de hogar? En las conferencias generales, ¿se lo han cuestionado ustedes, hermanos, ahí en casa? Dice acá, la mayoría de los milagros que experimentamos no deben ser compartidos. Bien, como habéis escuchado, es decir, aquí voy a ponerme las gafas, como os he dicho, para leer los anotaciones, dice, es decir, en el DUAS, lo que en el extracto que hemos escuchado, dice, ¿por qué en las conferencias no se hablan de milagros? Bien, mm, aquí tengo apuntado de volver a meter el vídeo del de OATS, pero creo que es pronto. Lo hemos visto hace un momento, entonces sé recordar lo que dijo el de OATS en la conferencia de octubre del 2019. No se debe hacer caso a las palabras de los profetas o autoridades generales cuando hablan de manera, digamos, ellos solos. Es decir, básicamente siempre hablan ellos solos. Raro es que hablen todos de lo mismo, porque si yo he vivido, yo he sentido, entonces yo no puedo coger y decir, porque el del de Oas, el del de Erin, el del de Nelson, el del de... No, porque es como lo han vivido ellos, entonces todo lo que ellos digan, digamos, siempre va a ser de manera personal. Entonces luego tengo aquí apuntado, acordándome algo que ya hemos hablado antes de Brigham Young, ¿no? Sí. Otra respuesta es recordar que se ha desprestigiado las palabras que dijo, bueno, sí, lo que os he dicho antes de Brigham Young, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y entonces, eh, como se ha desprestigiado a un profeta que durante ellos mucho tiempo se ha tenido en un altar, por así decirlo, entre comillas, que fue Brigham Young, y que en la película, es decir, eh, The Banner in the, por mandato del cielo, fue el título que le pusieron en español. Bueno, pues en esta serie, por mandato del cielo, basado en un libro, eh, deja bien claro que hubo unas, digamos, unas creencias, unos rituales que Brigham Young estableció, que fue lo del sacrificio por sangre. Entonces, había gente, digamos, tan fanática que lo llevaron eso a rajatabla. Y es de lo que trata básicamente por mandato del cielo. Y entonces eso lo estableció Brigham Young, en la época de Brigham Young. Y muchas de las cosas se establecieron en la época de Brigham Young. Tipo que José Smith, por ejemplo, dio sacerdocio a la gente de color, pero luego Brigham Young dijo, se acabó, che, corten, corten, chaca, 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 chaca.
No hay sacerdocio de la gente de color. Y es algo que se ha seguido mantenido. Y por varios intentos, digamos, decir, porque eso se llevara a efectos, es decir, la Iglesia siempre defendió y propuso que no se diera el sacerdocio a la gente de color. Bueno, entonces, y luego la creencia dada en Dios, es decir, a la Iglesia dice, no, eso es algo que se inventó Brigham Young, pero es que lo dijo en un púlpito, lo dijo en una conferencia general, y estáis diciendo que todo lo que se dice en las conferencias generales como doctrina. Así que no me vengáis con historias ni películas. No os tiréis, aunque os suene mal, no os tiréis el pedo. ¿Eh? Pero os lo tiran. Pero bueno, vamos a continuar porque si no me lío. Bien, ahora vamos a ver la respuesta, lo que nos dice. Bueno, no, lo que dice Benji no, porque, bueno, porque no es exactamente lo que dice Benji. Eh, pero vamos a ver otro extracto del programa de Benji. Adelante, Benji. En una aseveración más, hermanos, ya entrando en el tema de testimonios poderosos o especiales. Hermanos, realmente todo lo que hablan los apóstoles puede ser considerado como poderoso o especial, pero hablando desde las personas testigos especiales, habla acerca de las visiones y aquí comenzamos con el título de nuestra clase, hermanos. Las visiones, dice el elder Dallin H. Oaks, suceden. Se escuchan voces del más allá, de más allá del velo. Yo sé esto, pero estas experiencias son excepcionales. Y aquellos que tienen estas grandes y excepcionales experiencias rara vez hablan de ellas públicamente porque se nos instruye que no lo hagamos. Y cita Doctrina y Convenio 63-64. Y porque entendemos que los canales de revelación se cerrarán si mostramos estas cosas. Bien, pues ya habéis escuchado. Es decir, yo tengo una respuesta a todo esto, y es una respuesta que dio Benji. Y lo vamos a ver. Es decir, voy a poneros el vídeo, pero lo digo también de palabra. Tal como va a deciros Benji, ahora mismo es una verdad a media, es una mentira. ¿Tengo razón o no, Benji? A ver, dinos qué piensas. En el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. Y ahora vamos a pasar a- al siguiente tertuliano, al siguiente personaje que llegó. Bueno, no fue el siguiente fue Albert Smith, pero después de Albert Smith, a partir del minuto 30, pues bueno, un poco antes, ya en el minuto 30, es decir, después de media hora, y el programa, no sé si no lo había dicho, el programa dura 1 hora y 36 minutos aproximadamente, y él pidió permiso, mis hermanos, a lo mejor este programa va a durar más de 1 hora de lo previsto y tal. ¿Os parece bien que dure más de 1 hora? Y todos, sí, sí, eh, pelotas. Bueno, ¿y qué van a decir? Pues que sí, claro que sí, aquí estamos, venga, me aburro, pues venga, pues darle al programa. Bueno, total que dijeron que sí, y él no lo escuchó, él siguió para adelante y ya está. Bueno, y entonces uno de los tertulianos, es decir, el otro fue el del Boyka Parker. Boyka Parker no llegó a ser profeta, llegó a ser el presidente del Quórum de los 12. Hasta hace poco, y créeme, yo le tenía gran estima a esta persona porque me basé mucho de sus comentarios y sus enseñanzas respecto a la genealogía, de cómo empezar. Bueno, yo me lo sabía de memoria, su discurso de cómo empezar la historia familiar, lo que íbamos a hacer, y lo tenía como norma. Bueno, pero una cosa, decir, lo cortés no quita lo valiente, y es que es decir, era una buena persona en distintas cosas, pero tenía unas ideas y una forma de hacer las cosas que no eran, digamos, correctas y adecuadas.
Bien, antes de entrar hablar, a comentar lo que dijo el de Packer en el programa de Benji, o lo que nos puso Benji sobre el de Packer, voy a hablaros un poco de este personaje que ya he dicho que antes yo lo tenía en consideración. Es decir, esto que voy a mostraros es la carta de Jeremy Gunners al director del SEI. Y esto es relacionado con lo del, tío, es que no sé si se verá, lo del 6 de septiembre. ¿Eh? Que no sé si se ve. Bueno, y el del Packer, y porque el del Packer dice, unos meses antes de los 6 de septiembre, Boyka Parker hizo el siguiente comentario con respecto a los tres enemigos de la Iglesia, y dijo al de Packer, los peligros de los que hablo vienen del movimiento gay lésbico, el movimiento feminista, ambos de los cuales es decir, movimientos que son relativamente nuevos, y el desafío siempre presente de los supuestos eruditos o intelectuales, es decir, supuestos, es decir, los verdaderos eruditos y intelectuales no dicen nada al respecto. Y es sobre los 6 de septiembre, eran miembros de la iglesia y fueron excomulgados, aunque luego alguno de ellos volvió a la iglesia. Y para volver tienen que retratarse de lo que habían dicho. Bueno, pero vamos a ver una parte que antes hemos hablado, de cuando comentamos lo de cuando los profetas hablan. Pero vamos a verlo, voy a compartir pantalla, ¿eh? Voy a compartir pantalla y aquí estamos. Este Boyka Packer. Entonces, un email, dice, un email común circuló por algunos miembros, no pretende ser una transcripción de las declaraciones dadas por el presidente Packer en el recodo del Distrito Forestal de Salt Lake City, Utah, el 12 de octubre de 2008. Según se informa, el presidente Parker es citado diciendo que un evento catastrófico se avecina en el futuro inmediato y que debemos acostumbrarnos a conformarnos con lo que tenemos y hacerlo así, sin pinamiento. También está diciendo que el mundo era demasiado peligroso para nosotros para que nuestros hijos jueguen afuera. Bueno, pero esto no es lo que viene, lo que tengo. Entonces luego viene acerca de el autor del libro crítico La Nación bajo Dios, afirma que los líderes musulmanes, especialmente desde la década de 1970, han pedido reiteradamente a los historiadores contar solo la parte de la verdad que es inspiradora y edificante. Y eso es verdad, ¿eh? Esto es cierto. En la iglesia, en la comparación sud o en las capillas, solo te permiten decir esto, la verdad que es inspiradora y edificante. Como digas algo que se sale de esto, eres un apóstata, ¿vale? Eres un apóstata. Pero la charla es sobre la charla del manto es mucho más mayor que el intelecto. Y es lo que dice en el cual dice, el de Paz que dio un discurso al maestro de religión llamado el manto mucho más grande que el intelecto. La siguiente cita es una de las favoritas de los críticos que quieren demostrar que la Iglesia desea suprimir su historia de pensamiento independiente. Hay una tentación para el escritor, el profesor de historia de la Iglesia que quiere decir todo, si es digno la fe, la promoción o no. Algunas cosas que son verdaderas no son útiles. Y entonces, Fire Mormon, que es lo que estamos hablando, que esto es Fire Mormon, va a defender lo que dijo. El de Paque habló de tener un testimonio. Ya está. Y aquí no voy a extenderme mucho, porque tampoco, creo que hablé ya en su día cuando hablé de la carta de Jeremy Holmes, carta de Tulsen. Pero bueno, la diferencia es el presidente Balcapal, el presidente del Cóndor de los 12, el apóstol de la Iglesia de Jesucristo, su último día, fue apartado por este puesto el 3 de febrero. Previamente servía como presidente de funciones del Cóndor de los 12 apóstoles a partir del 5 de junio de 1994. Antes de ser presidente de funciones, sirvió como miembro. Bueno, esto es un poco del currículum de Brigham Young, de Diego Parker. Pero vamos a lo que vamos a
Oye, ¿cómo puedo dar un testimonio de que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que el Evangelio es verdadero si no tengo ese testimonio que no sea ni sería deshonesto? O si yo podía enseñar este principio, un testimonio se encuentra con el fundamento crítico de la Iglesia afirma que el de Paque para decirle a los miembros a mentir su camino. Es decir, vamos, que no, Paque no está, no está aquí para decir, para engañar a la gente, no quiere decir. Pero es cierto, el del parque defendió y estuvo en contra es decir, del movimiento gay líbico, es decir, LGTBI, estuvo en contra, es decir, no le gustaba nada. Y cuando yo me enteré de ello, eh, pues, pues no me agradó. Principalmente, como ya he dicho antes, cuando he hablado de ello, de las familias, que yo que lo pienso, pero es algo que yo pienso. ¿eh? Esto es como yo siempre pongo el ejemplo de la persona que tiene un bar. Es decir, a mí no me gusta beber. A mí no me gusta beber, como, sí, es decir, el barman. Es decir, imaginaros, yo tengo un bar y a mí no me gusta beber, yo no bebo alcohol, pero tengo un bar. Y viene la gente y me pide alcohol, yo se la sirvo. Mientras no me brulla, pero siempre hay alguno que a lo mejor se salva. Pero no quiere decir que sea una persona peligrosa. La gente cuando bebe se descontrola muchas veces. Entonces, aquí pasa igual. Yo puedo pensar, como digo, el matrimonio considero que tiene que ser un hombre y una mujer. Pero vivo en una sociedad que no piensa igual que yo. Y yo vivo en la sociedad. Mientras no tenga que ver con mi casa, y en mi casa yo puedo a lo mejor tener un hijo que sea gay o sea lesbiana, y yo puedo tener un pensamiento, pero no por ello voy a dejar de querer a mi hijo o mi hija, porque a lo mejor es mi hija que dice, no, soy una mujer que vive es decir, soy un hombre que vive en el cuerpo de una mujer, y se convierte en hombre. Sigue siendo mi hija o mi hijo, como quieras llamarlo, como se sienta ella. Es como, a mí me gusta un coche, es decir, los Mercedes, pero eso no quita de que si mi hijo se compra un Twingo o un Ferrari, yo no vaya a querer menos. No sé si me explico, a buen entender con pocas palabras basta, pero muchas veces uno tiende a llenar todo de comentarios. Es decir, una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que vivo. ¿Mm? Bueno, pues ahora vamos a ver, ahora seguidamente vamos creo que ya vamos, es decir, las palabras las palabras del Packer, me parece que es, sí, las palabras en lo que básicamente dice, ya sabemos por qué nos dicen si ven o no cosas sagradas. Y lo vamos a ver, es decir, vamos a escuchar. Entonces, adelante, Benji. Una pregunta de este tipo que me hacen de vez en cuando, dice el presidente Packer. Por lo general, alguien que tiene curiosidad es, ¿lo has visto? Decía el presidente Boyd K. Packer, que a gente curiosa le preguntaba, ¿has visto a Dios? ¿Has visto a nuestro Padre Celestial o a Jesucristo? Esa es una pregunta que nunca le he hecho a otro, dice el presidente Packer. No he hecho esa pregunta a mis hermanos en el Consejo de los 12, pensando que sería tan sagrada y tan personal que uno tendría que tener alguna inspiración especial, de hecho, alguna autorización incluso para poder hacerla. Bien, pues ya habéis escuchado al de Packer y lo que nos dice. Y luego, más adelante, Benji nos hace la siguiente pregunta. A ver qué pensáis. A ver qué le responderíais vosotros. Amigos, ¿qué decir? Imaginen estar en la sala con un apóstol y que un apóstol diga, miren, que yo nunca me he animado a preguntarle a alguien si ha visto al Señor, pero he escuchado
Las palabras sé por experiencias demasiado sagradas para relatar las que Jesús es el Cristo. Y otro, sé que Dios vive, sé que el Señor vive y más que eso, conozco al Señor. Bueno, después ya Benji nos trae y nos comenta que, bueno, pregunta a la audiencia, ¿os parece bien que aleguemos el programa? Porque va a durar más de una hora. Le dicen que sí, ya está. Entonces él dice, pues que quedan todavía 8 personas por las que tengo aquí apuntadas, que para hacer 8 visionarios, etcétera, etcétera, y, bueno, el último es Benson. Bueno, y después ya casi a una hora, en el minuto 59:48, Benji nos dice, nos habla del lugar donde encontrar la sabiduría. Y la respuesta a este vídeo es el vídeo que acabáis de ver del de Watch. Esa es la respuesta a lo que vais a ver. Adelante, vídeo. Adelante, Benji. Hermanos, ya viene después Spencer W. Kimball, James E. Faust y Henry B. Eyring y también Ezra Taft Benson. Así que quédese con nosotros porque lo que nos viene, hermanos, es experiencia pura, experiencia espiritual de los testigos especiales de las Escrituras. Testigos de los cuales muchos no conocen sus experiencias más sagradas, pero ellos nos han dejado registros, sobre todo en liaonas y en conferencias generales, acerca de ello. Bueno, y ahora ya tenemos al presidente Harold Berlin, que presidió la iglesia durante un año, y nos lo recuerda Benji. Dice, lo tuvimos como apóstol un tiempo, y luego cuando llegó a ser profeta duró un año, es decir, hasta el año 75. No, bueno, pero esto lo dijo, es decir, lo que vamos a escuchar lo relató en 1973. Escuchemos al presidente Harold Berlin. Adelante, Benji. Él, Harold B. Lee, un año de profeta y algunos más de apóstol. Sé que Jesucristo vive y que está más cerca de esta iglesia y se aparece en los lugares santos más a menudo de lo que cualquiera de nosotros se da cuenta, excepto a aquellos a quienes se les aparece personalmente. Sin palabras, hermanos. Cristo se aparece más frecuentemente de lo que la gente cree que se puede aparecer, excepto a las personas a las que se les aparece. Hermanos, el hecho de que Harold B. Lee lo haya dicho en 1973 no le quita credibilidad. Bueno, no voy a extenderme más porque considero que este vídeo ya es lo suficientemente grande y con el tiempo, digamos, suficiente. Pero voy a deciros algo que os dije que al principio que os iba a decir. Durante el programa hemos hablado acerca de los visionarios. Hay un punto de inflexión común, y es que hablan de Jesucristo, de que lo han visto, etcétera, etcétera. Bien, yo les digo a la cara, y mirando así fijamente, mentira. Por lo menos para mí. Yo no puedo deciros lo que debéis o no. Sí, yo no puedo ir contra las creencias que tengáis vosotros. Yo creo en Dios. Soy agnóstico. Busco la verdad. No busco la certeza. Pero Jesucristo no existió. Existió Jesús de Nazaret, un hombre que los historiadores dijeron que vivió y existió. Históricamente, por tanto, hay una certeza de que existió alguien llamado Jesús de Nazaret, que vivió en la época que narran las Escrituras. Lo de Jesús el Cristo, ya es otro cantar. Jesús el Cristo, o Jesucristo, es a un personaje que creó Pablo de Tarso y que después le siguieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por lo tanto, digamos que son relatos, es decir, de alguien inventado, es decir, un Harry Potter o un
un Gollum del Señor de los Anillos o un Hobbit del Señor de los Anillos. Es decir, es alguien de ficción. Por lo tanto, si es alguien de ficción, ¿cómo pueden las personas verlo? ¿Pueden soñar con ello? Pueden soñar con ello. Yo soñé. Yo soñé hace años de pequeño con un personaje que estaba en la cruz. Y entonces eso me ha llevado a tener, digamos, una predisposición religiosa. Pero ahora que sé lo que sé, y porque me han demostrado, y porque he investigado y estudiado, entonces he llegado a la conclusión de que Jesús de Nazaret existió, nació en Galilea, pero murió. Después la resucitaron históricamente en el Nuevo Testamento. Vale, pero es algo ficticio. Pero yo digo, os estoy hablando de lo que yo creo y pienso. Vosotros no tenéis que por qué pensar como yo. No tenéis, no sois yo. ¿Eh? Yo os hago saber mi parecer. Y conforme a mi parecer, y es mi base, por lo tanto digo a los OATs y a los demás visionarios y demás gente que ha visto bueno, que ha visto a Jesucristo. Básicamente nadie puede ver a Jesucristo. Si lo vieran, quedarían, digamos, conforme, digamos, sí, por así decirlo, eh, sería de tal forma que tú no podías soportar su presencia. Por tanto, no puedes verlo. En sueños sí. Y tener una visión, pues claro que puedes tener una visión y ser un visionario diferente, ¿eh? Ojo, ser un visionario es que como que ves algo como un visionario es como una especie de profeta. Es decir, un visionario es alguien que dice, veo que el coche que en el futuro, y por eso yo soy un visionario ya, fíjate, en el futuro los coches van a ser voladores, no van a ir por tierra. Un visionario más certero diría, a partir del año 2035 los coches serán eléctricos. Ya no habrá básicamente coches de gasolina y diésel. La noticia salió el otro día, entonces yo puedo quedar como, no, pues que le han dado la noticia. Bueno, pero los coches voladores, pues sí, ya empiezan a haber coches voladores. Está previsto que un taxi volador dentro de no mucho. ¿eh? Por lo tanto, soy un visionario porque, es decir, Julio Verne, por ejemplo, fue un visionario que vio muchas cosas que hoy día tenemos, ¿no? Pero en fin, es decir, el submarino, etcétera, etcétera. Bueno. Y los viajes a la luna, fue un visionario, Julio Verne. Ya digo, fue un visionario, no fue un profeta, fue un visionario. Bien. Entonces, conforme a esto, y ya con ello termino, porque ya digo, no quiero alargarme mucho, porque tampoco quiero aburriros, porque vais a pensar, bueno, es tú lo que piensas y lo que tú digas no tiene por ser ley, pero la cosa es así. Entonces, si tenemos el pensamiento a la base, que os digo, de que Jesucristo no existió, entonces la base de que han visto y que es así, que es así, no es cierta. Quizás en un otro programa podemos hablar un poco más extendido, porque me podéis hablar acerca de la sábana santa de Turín y todo esto. Si podemos hablar, no hay problema, no tengo ningún inconveniente. Si queréis podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias o vuestro punto de vista o vuestras aseveraciones, como dice Benji, pero recordad, una verdad a medias es una mentira. Y os recuerdo alguna vez, para terminar, lo que ha dicho el OH. No hagáis caso a lo que oigáis, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, de las autoridades generales y locales, porque lo que hoy es verdad hoy, mañana es falso y no se tiene en cuenta ni como doctrina. Está cambiando mucho. Intentan ahora que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea válido, aunque ellos no lo van a hacer, no lo van a tener en cuenta, pero llegará un momento, ya lo veréis en el futuro, que van a tener que admitir los matrimonios en el templo de personas del mismo sexo. Y ya veréis también que lo dijeron, que como las mujeres van a ser obispos
en las iglesias, porque la igualdad tiene que ser por ambas partes. Una mujer no puede ser diferente ni tener menos dominio ni importancia que el hombre. Bien, con todo esto de que me he liado de hablar de Jesucristo, se me había olvidado comentaros el último vídeo que hemos visto y que voy a poneros un extracto ahora, porque me parece, me parece muy curioso. Y oigamos la última parte del último vídeo de Benji que os he puesto. Hermanos, el hecho de que Harold Billy lo haya dicho en 1973 no le quita credibilidad. Bien, aquí Benji tiene el descaro de decir que lo que Harold Berlin dijo en el año 73 es algo que todavía perdura. Pero como nos ha dicho el de Oates, y lo vamos a poner por última vez aquí en el programa, oigamos lo que ha dicho el de Oates. En cuanto a todo esto, es importante recordar las sabias advertencias de los elders D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson en mensajes de conferencias generales anteriores. El elder Christofferson enseñó: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia. En la conferencia siguiente, el elder Anderson enseñó este principio. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Bien, mira, Benji, mira, te estoy mirando. Benji, lo que haya dicho el elder o el profeta o el presidente Harold Berlin en el año 73 es como lo que dijo Brigham Young en el siglo XIX. Carece de validez. De verdad, Benji, no intentes a la gente hacerla creer que lo que digan ese hombre, es decir, Harold Berlin en el año 73, es algo que se debe tener en consideración. Fue algo que, como ha dicho el de Watts, un pensamiento, una aseveración, una creencia, una idea, un sueño, una visión que él tuvo. ¿Podemos tener la certeza de que es verdadera? No. Pero tú no lo intentas, ya digo, plasmar, es decir, mandar, poner como algo verídico, algo cierto, como si fuera doctrina. Benji, no te lo voy a permitir. Ni es en este programa que has hecho, ni en ninguno otro anterior, ni en los que puedas hacer en el futuro. No hables como si eso fuera verdad. No hables como si eso fuera un milagro. No hables como si eso fuera cierto. Recuerda lo que ha dicho el de Oates. No hay que tenerlo en cuenta. No se puede tener en cuenta. No se debe tener en cuenta. No hables ni digas a la gente lo que tienen que creer, lo que deben pensar. Que Nel de Harold vio a Jesucristo, me parece muy bien. Y hacen bien en guardarlo, porque la gente no lo va a creer, salvo aquellos incrédulos, aquellos que piensen, oh, él ha tenido una visión, ha visto. No, hombre, no. Ni Pepillo Smith tuvo esa visión, porque ya digo, si lo hubiera tenido, no hubiera podido aguantar, aunque esa luz a lo mejor le protegió, quién sabe, oye, es posible. Pero no. Deja de decir a la gente lo que tiene que pensar y lo que debe pensar. Hay una cosa que se llama libre albedrío. Y tú no estás respetando el libre albedrío, Benji. Eso es mi comentario, mi sugerencia. Y ya con esto doy por finalizado este programa.
Y esto es lo que os dice Emanuel, el profeta desconocido, y hasta aquí el programa de hoy de Fiesta Pagana 56. Que tengáis una buena semana, sed buenos y portaros bien. Nos vemos. Hasta pronto.